Buenas tardes, mi nombre es Javier González Medel, soy médico y bueno, pues llevo de siempre preocupado por los temas medioambientales y quiero agradecer al Frente Cívico de Rivas y a Rivas Aire Limpio por la invitación a hablar con ustedes esta tarde sobre pues el tema que ya nos preocupa y que Fernando pues ha ido desgranando en la parte, digamos, de la producción, ¿no? del problema, y yo voy a intentar dar algunas pinceladas sobre las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que, antes de nada, hay que decir que bueno, pues muchas de las consecuencias de esto no están claras, ¿no? Ahora mismo, por varios motivos, ¿no? El primero y fundamental, porque no interesa. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. O sea, esto no interesa algo que puede ser potencialmente muy lesivo para la salud. Vivimos en el mundo que vivimos y los intereses que mueven estas cosas pues no potencian precisamente la investigación de los efectos de este tipo de cosas, cuando no directamente se niegan o se sacan contrainformes, con lo cual muchas veces la evidencia científica sobre este asunto, la ciencia no es inocua, la ciencia no es imparcial, y muchas de las cosas que se publican son las que interesan. Las cosas que salen y no interesan pues no se publican. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y, por lo tanto, la documentación a la que tenemos acceso muchas veces es bastante insuficiente. Bien. En primer lugar, a mí me gustaría señalar una cosa porque tenemos una cierta deformación sobre el tema salud, ¿no? En el año 74, Marc Lalonde, que era el ministro de Sanidad de Canadá, encargó un informe que se conoce entonces como Informe Lalonde, que lo que nos viene a presentar es esto que aparece aquí, ¿no? O sea, que los determinantes de la salud fundamentalmente pues son, como ustedes ven ahí, el medio ambiente físico y social. Es lo que determina la salud de las personas. Y a eso los recursos que se le dedican pues son bastante escasos, como pueden verlo ahí, ¿no? Mientras que los servicios de salud, esos que estamos todo el día, pues que si el médico, el tal, no sé, bueno, intervienen en la mortalidad, ¿no? O sea, lo que pueden, son estimaciones, ¿vale? Pero estimaciones basadas en datos consistentes. Influyen en general en la salud, estamos hablando de un país desarrollado como Canadá, un 11%, ¿no? Y en cambio se dedican, sobre el gasto público, ¿verdad?, más del 90% de los recursos. Es algo absolutamente desequilibrado. Entonces, muchas veces igualamos salud con sanidad y no tiene nada que ver. La salud es algo mucho más amplio, que tiene mucho más que ver, por ejemplo, con el medio ambiente, tanto físico como social, ¿no? Y por supuesto con los estilos de vida y en parte pues con la biología, una parte importante. Bien, entonces una vez teniendo esto claro, es decir, la importancia que tiene el medio ambiente sobre nuestra salud, mucho más que la del sistema sanitario, y yo trabajo en el sistema sanitario, o sea que evidentemente estoy tirando piedras contra mi propio tejado, para alguno a lo mejor, pero no es así, sé de lo que hablo. Desde hace tiempo, ¿verdad?, en la Unión Europea hay un momento determinado, se empieza a contemplar que los problemas medioambientales, por la evidencia, ¿verdad?, estamos hablando de hace 40 años ya, pues están causando problemas, y se llega a la conclusión de que el medio ambiente, el cóctel de sustancias que hay en el medio ambiente, pues está provocando un efecto significativo en la salud de los ciudadanos europeos, ¿no?
Y en mayo del 2004, en la sede de la UNESCO se reúnen una serie de eminencias, ¿no?, de sabios, ¿no?, entre ellos varios premios Nobel, que hablan directamente de que la causa principal de azotes actuales en la humanidad, tales como el cáncer, la infertilidad y las enfermedades congénitas, es la contaminación. O sea, que eso lo está diciendo gente que sabe muy bien de lo que habla y con un gran peso científico, ¿no? Ese mismo llamamiento de París pide que se aplique el principio de precaución, que es, en términos normales, pues prevenir antes que curar, ¿no? O sea, que si no sabemos qué puede pasar con algo, mejor no lo hagamos, ¿no? Bueno, esto no se aplica para nada, como acaba de decir Fernando, en el tema de las incineraciones, para nada. El principio de precaución directamente no existe. Lo que estamos es, como en casi ninguna de las cosas que la industria química, y por la industria química incluye la farmacéutica, fundamentalmente la farmacéutica, está desarrollando. Muchas veces encontramos los efectos pues a largo plazo, ¿verdad?, a largo o larguísimo plazo, ¿no? Por eso muchas de las cosas que ahora estamos encontrando pues pueden haberse desarrollado hace 20, 30, incluso saltan generaciones, ¿no? Bien. En cualquier caso, lo que es una evidencia, y lo dice la estadística, pero que no explica esa estadística el porqué, pero es una evidencia, es que el número de casos de cáncer infantil está aumentando, que el asma está aumentando, que la infertilidad está aumentando, que las alergias han quintuplicado, disparado, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de cosas que, de alguna manera, sobre todo la gente que trabaja en el campo de la salud, lo ponemos en relación siempre pues con algo medioambiental, ¿no? Todas estas cosas, ¿no?, que estamos aquí, porque además hay datos que ya vienen apoyándolo. Y bueno, pues aquí estas mismas personas nos hablan de que el aumento de los casos de cáncer en los países desarrollados desde 1950 es la contaminación, la causa principal, exceptuando el cáncer de pulmón, ¿verdad?, que se debe fundamentalmente al tabaco, pero en el resto de los casos está claro que es la contaminación. Aquí hay una estadística oficial, ¿verdad?, esto es de Navarra, en el que ven ustedes cómo ha ido subiendo la incidencia de cáncer, de muertes por cáncer, en los últimos años. Como ven, la mortalidad de hombres y mujeres tiende o a estabilizarse o a bajar en el caso de las mujeres, pero tanto la incidencia de cáncer en hombres y en mujeres está disparada. Eso significa que si la mortalidad total se mantiene es porque hay otras cosas que disminuyen para que el cáncer pueda ocupar su lugar. Es decir, las enfermedades cardiovasculares, que eran las enfermedades básicamente las primeras en esto, pues están cediendo a pasos rápidos en el mundo en general, ¿no? Pero en los países desarrollados o así llamados están cediendo su paso al tema de las enfermedades degenerativas, entre las que ellas se encuentra el cáncer. Con este panorama, bueno, pues en el año 95 se creó, ¿no?, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y con el objetivo de evaluar algunos contaminantes orgánicos persistentes, ¿no?, lo que antes ya Fernando hablaba, ¿no?, las famosas dioxinas, ¿no? Y en ese momento hablaba de que el 69% de las emisiones globales de dioxinas se debe a la incineración de residuos. Ahora ya tenemos otros actores, como Fernando ha dicho, ¿no?, los PBDs, que han colocado en un segundo lugar pues a furanos, dioxinas, los tradicionales, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de productos que metales pesados, los COPS, los PBD, que acabamos de comentar, y yo no me voy a extender demasiado, solamente quiero, vamos en cada uno de ellos, pero sí que, por ejemplo, hay que señalar que son sustancias tóxicas, persistentes y acumulables en los organismos, ¿no?, que además se transportan a grandes distancias y que de hecho están dispersos por todo el mundo, ¿verdad?, estos COP, los contaminantes orgánicos persistentes.
Se llaman orgánicos porque tienen una molécula de carbono, o sea que, y por supuesto la química orgánica es la química de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la química corporal y la composición corporal tiene que ver pues, con el carbono, ¿no? Aquí hay otros convenios en que van ratificando lo mismo, ¿verdad? Y, bueno, pues es evidente que lo que muchas veces se atribuye a aspectos naturales, pues no tiene nada de natural. Se han hecho muchas declaraciones, ¿verdad?, como el Convenio de Estocolmo, en el que lo que se intenta fundamentalmente pues, es proteger a la salud de las personas sobre todos estos contaminantes, ¿no? Y aquí hay algunos que antes ya han sido nombrados y no me voy a extender. Bueno, ¿y cómo nos ponemos en contacto con esos contaminantes, ¿no? Pues a través de todas estas vías, ¿no? Que parece que son pues todas las posibles, ¿no? Excepto por vía intravenosa todas las demás. Inhalatoria, digestiva, cutánea, placentaria, la leche materna, incluso se habla por vía parenteral, ¿no? En algunos casos. Este es un esquema en que nos demuestra pues, cómo se pueden ustedes imaginar, cómo va entrando todos esos contaminantes en el organismo, que siempre, o casi siempre, se metabolizan en un órgano diana que es el hígado. Hay una creciente incidencia de hepatocarcinoma, que es un cáncer muy mortal, y que, bueno, pues gracias a la posibilidad de trasplantes, en algunos casos, se consigue pararlo, ¿no? Se consigue curar a la persona, pero si no, acaba con esa... Estamos hablando de exposiciones crónicas. Las exposiciones agudas a todo esto son letales. O sea, son letales, es como la contaminación atmosférica, o sea, el smog de Londres pues mató a 2.000 o 3.000 personas en 4 días, ¿no? Y esas catástrofes ambientales como las de Bhopal y tal, pues pasa lo mismo. Pero es que con esto pasa lo mismo, si alguien se somete a un ambiente cargado de dioxinas y furanos, es que, vamos, dura días. O sea que eso está clarísimo. Lo que pasa es que de eso no hablamos, claro, de eso no hablamos, nadie se sube a la chimenea de una incineradora y se pone allí a tal. Pero esa es la primera evidencia de que aquello no es bueno. Pero ahora estamos hablando de lo que no se nota, ¿no? De las exposiciones crónicas. Y esas exposiciones crónicas, como digo, fundamentalmente pasan por el hígado y luego se excretan a través de distintos líquidos corporales. Quizás el que más importancia puede tener es el de por la consecuencia que tiene sobre la otra generación, es la leche materna, ¿no? Bueno, aquí hay algunos datos que no me voy a detener en ellos en las fases de la intoxicación, pero como digo, es una intoxicación compleja, a largo plazo, con equilibrios y desequilibrios, con combinaciones. Antes Fernando decía que se producen muchas sustancias químicas, muchas reacciones químicas dentro de una planta de incineración, pero es que en el organismo pasa lo mismo. O sea, aquí nadie sabe qué es lo que está pasando cuando se mete en el cuerpo dioxinas, 5 metales pesados, los PDBDs, es que no se sabe, es que realmente no se sabe, es un campo absolutamente desconocido en el que la bioquímica puede salir por cualquier sitio, y normalmente sale por sitios que no son buenos, ¿no? Salen por sitios que no son buenos. Tanto, como digo, a nivel personal como en las siguientes generaciones. Estas sustancias además tienen un tropismo, una tendencia muy importante a acumularse en tejidos ricos en grasa. El cerebro es un tejido muy rico en grasa, ¿vale? El sistema nervioso, el cerebro y el sistema nervioso en general, ¿no? Los riñones, el tejido subcutáneo, el hígado, ¿no? O sea que esas sustancias se acumulan ahí y ahí van produciendo sus efectos, ¿verdad? Bien, como decía, otra de las vías, aparte de la vía respiratoria, que es la que siempre pensamos, pues hay que tener en cuenta que la contaminación de las incineradoras pues está entrando también a través de lo que consumimos por la vía digestiva, ¿no? Carnes, productos lácteos,
En general, por todos los sitios tenemos, bueno, que hay un esquema en que se ve claramente, un par de esquemas y tal. Pero digamos que, por ejemplo, a nivel el caso de las dioxinas, que es quizás lo que está más estudiado, ¿verdad? El 96% entra por vía alimentaria, ¿no? Y se distribuye pues de esta manera. Este es un ejemplo de los alimentos, ¿no? En algunos casos parece que depende de los estudios donde se hayan hecho, pues es el pescado, luego los productos lácteos, etcétera. Aquí hay otra tarta de estas en que no es exactamente lo mismo, entra más a través de la leche, en fin, pero en cualquier caso estamos consumiendo dioxinas por vía. Entonces, se han hecho unas estimaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las dioxinas, de cuánto estamos consumiendo, ¿verdad?, de la exposición media a las dioxinas. Y España, pues como ustedes ven, pues está bastante bien situada, ¿eh? Está bastante bien situada. Más estadísticas en que nos vienen a contar lo mismo, pero yo les quiero señalar, por ejemplo, que con esto de la ingesta diaria de tolerable de dioxinas, cómo ha ido cambiando el criterio, en la medida que la evidencia científica, o la evidencia en general, científica y no científica, se iba acumulando, pues iban bajando, ¿no? De los 10 picogramos del 90 hasta menos de 1 en el 2002. Y probablemente si ahora se hiciese una nueva evaluación nos quedaríamos pues con bastante menos. Y además aquí dice, ante la imposibilidad de su total eliminación. Es decir, bueno, esto es lo menos posible, pues porque no podemos quitarlo todo. Cualquier cantidad de dioxina es mala, cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, en unas cantidades relativamente pequeñas, el organismo, o la mayoría de los organismos, pueden combatirla, más o menos con un cierto éxito. Hay personas especialmente sensibles que no. Hay personas especialmente sensibles que no. En general, y luego hay situaciones especialmente sensibles en que no. Por ejemplo, ¿no?, la exposición en los niños, ¿no?, es primero la exposición y luego la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas, la vulnerabilidad de los niños, la vulnerabilidad de los ancianos, o sea, gente que en general tiene, por así decirlo, unas defensas peores, o está en crecimiento, pues es mucho mayor que un adulto sano, ¿no? Digamos ya gente enferma, ¿no?, gente con problemas de toda índole, gente con problemas inmunológicos, porque esto es fatal. Pero fíjense ustedes aquí, la exposición a las dioxinas, cómo se multiplica, ¿no? La lactancia materna entre 34 y 53 veces, ¿no? Y luego, dependiendo de las edades, pues entre 1 y 32 veces, dependiendo del sitio, etcétera. O sea que hay un factor multiplicador en la dieta, porque claro, la dieta es diferente en estos casos. Bueno, y aquí vamos a comentar ahora un poco por lo que ya sabemos casi todos, ¿no? Pues que todas estas cosas pues producen, el asunto fundamental es el tema del cáncer, ¿verdad?, el que más se ha estudiado, más se ha visto, pero hay también estudios que, por ejemplo, pues hablan con bastante consistencia de pues el efecto sobre el sistema nervioso central, ¿no? Pues que directamente el desarrollo intelectual es menor. O sea, el desarrollo intelectual en un ambiente en el que un niño crece en un ambiente contaminado por esto, pues alcanza un CI, un coeficiente intelectual, que es una manera de medirlo, pues menor que si viviese en otro sitio. Aparte de todos los trastornos en la conducta que se pueden desarrollar, porque claro, la conducta tiene una base orgánica y otra base que no es orgánica, pero desde luego si la base orgánica está alterada, pues pueden haber problemas aparte de reducción del rendimiento y de aprendizaje, pues problemas conductuales de los que vivimos en una sociedad que estaba sometida a muchas presiones, pero a lo mejor esto también es una variable dentro de esos que hay que considerarlo, ¿no? Igualmente, pues los cambios en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el policía de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que tocarle los sistemas de policía, en el mejor sentido de la palabra,
al cuerpo no es bueno, ¿no? Porque esas células, normalmente todas las personas diariamente producimos una cantidad considerable de células tumorales. Y hay unos policías, los linfocitos K y otros tal, que les dan y lo detectan y lo eliminan. Todos los días estamos produciendo células cancerosas, todos. Porque en el cuerpo los órganos se tienen que regenerar y producen pues otros tejidos, y en esa división hay muchas células que no son viables y otras son viables pero tocadas y caminan hacia el cáncer. Hay unos policías que dicen, no, tú no pasas y tú no pasas. Si el sistema inmunológico se afecta por todo esto que estamos hablando, las posibilidades de un cáncer, por ejemplo, o de problemas inmunológicos graves aparecen. Por eso es precisamente el tema del cáncer, claro, con este asunto. Pero hay enfermedades inmunológicas como el lupus o enfermedades autoinmunes que son igual de terribles o más, ¿no? Y que se está tocando la esencia de la biología, ¿no? La esencia de la biología es el sistema inmunológico, el neurológico, por supuesto, y el endocrino, que no está tampoco mal. De hecho, la relación neuroendocrina es evidente, ¿no? Y pues es otro sistema regulador absoluto de nuestra actividad, de nuestra biología. Es decir, estamos tocando las cosas realmente esenciales, ¿no? Yo ya digo eso, me he centrado mucho en el tema de las dioxinas porque es quizás lo más conocido. Aquí pues hablamos de lo que estamos diciendo: cánceres, sarcomas, leucemias, linfomas. Y bueno, dentro de las evidencias que tenemos así un poco más recientes y tal, aunque ya digo, ya existen, pues está el estudio que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III recientemente, hace unos meses, que lo publicó, ¿no? Y que viene a demostrar esto que hemos dicho, ¿no? Estudia el asunto en 129 instalaciones de residuos, 14 de ellas incineradoras de residuos sólidos urbanos, y en 8.000 ciudades españolas. ¿Vale? O sea, que es una buena muestra. O sea, ya no se puede decir que es que esto está hecho en un pueblo y que eran 4 gatos, que es lo que suele decir la industria, cuando no, es que la muestra no es representativa, es que esto, claro, tal. No, es una muestra muy amplia, ¿no? En España, además, en España. Analiza distintos tipos de instalaciones, etcétera, etcétera. Y al final, pues, estos señores dicen que las 129 instalaciones utilizadas liberaron 500.000 de toneladas de sustancias tóxicas al aire y casi 5.000 al agua, solo en el 2007, que es cuando hacen el estudio, porque el estudio es del 97 al 2006, ¿vale? Fundamentalmente. En el año 2007, pues esto. Y llegan a las conclusiones estadísticamente significativas, que es pues lo que en ciencia funciona, y quiere decir que el grado de la probabilidad de que sea mentira, es decir, de que ese hallazgo no sea verdad, es enormemente baja, tan baja que puede ser despreciable, y hayan claramente asociaciones con tumores de pulmón, pleura. Antes Fernando ha sacado una diapositiva en la que aparecía el asbesto. El asbesto, una sola fibra de asbesto produce un mesotelioma, que es un tumor letal. Una sola fibra de asbesto. Por eso el asbesto ha sido eliminado de muchos sitios, pero bueno, lo tenemos ahí y tal, y bueno, ese es otro tema, pero vamos, que se emite al ambiente, ¿no? Y ya hayan correlaciones significativas en este tipo de tumores, ¿no? Y además dicen que cuanto más cerquita está, pues peor. Y que la significación estadística, no los efectos, sino la significación estadística, la que no se puede discutir, o sea, la que las posibilidades es de que no sea así, es de 0,0001, bueno, pues llega hasta los 25 kilómetros de distancia de las incineradoras. Hasta los 25 kilómetros. Claro, cada vez es menor, ¿verdad? Pero es significativamente estadística. Quiere decir que se halla una relación de que sí, que es una causa-efecto.
Y luego de 25 para allá, pues ya no es estadísticamente significativa, pero eso no significa que no haya efecto. Antes decíamos al principio que son los COPs, son sustancias volátiles, tal, que se llegan a todo el mundo. Pues claro, claro que sí. Claro, entonces cuanto más cerca, pues peor, ¿no? Y luego, a dosis inferiores, pues no se sabe muy bien qué pasa, a dosis inferiores. Bueno, se ha especulado que si entonces es el tema de reproducción, no sé qué. Yo, la verdad es que creo que eso entra está claro que tiene un efecto en todos estos órganos. Está claro. Pero, vamos, digo las dioxinas como ejemplo, ¿no?, paradigmático de todo este asunto, de todo el tema de los plásticos y de todo el tema de los COPs. Está claro que tiene un efecto. Que a dosis inferiores, bueno, eso es un poquito tal, no tengo cáncer, un poquito más, ya tengo cáncer. No funciona así. Esto no funciona así, es mucho más complejo, como digo, y además las variables que se juegan es una ruleta rusa, ¿no? O sea, en un compartimento del cuerpo se están produciendo unas reacciones que tienen que luego se trasladan a otro compartimento y, quiero decir que no. La biología es compleja, muy compleja, y estamos absolutamente jugando con fuego, ¿no?, con estas cosas. No les quiero aburrir. Hombre, el tema este de la esterilidad y tal, que en el mundo occidental pues parece que se ha notado mucho, ¿no? Probablemente tenga algo que ver con esto. Hay distintas alteraciones, como hemos visto antes, en distintos órganos, ¿verdad? Por poner un ejemplo alguno, por no aburrirles, el tema este de la hiperactividad, ¿no?, se ha relacionado con el tema de la contaminidad, lo de los niños hiperactivos, ¿no?, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? El tema de los trastornos mentales, ¿no?, trastornos mentales graves, severos, el autismo, ¿no?, para los cuales no hay cura. En fin. Y bueno, pues el otro capítulo es el de los metales pesados, que también ha nombrado Fernando, y que cada uno pues tiene lo suyo. Se depositan en los suelos, se depositan en las aguas, se bioacumulan en los seres vivos. Hay unos cuantos, de los que está bien comprobado que causan, por ejemplo, el cáncer, está el cadmio, el cromo, el níquel, el asbesto, el plomo, el mercurio y el zinc, pues causan lesiones neurológicas y pulmonares. El plomo produce un déficit intelectual en niños, eso es el saturnismo de toda la vida, que es muy bien conocido, pero tienen retrasos mentales importantes, ¿verdad? Y todos ellos son tóxicos para el sistema reproductivo. Los metales pesados, al contrario que las dioxinas, sí que son necesarios para el funcionamiento de nuestra biología, pero en unas cantidades pequeñísimas. De hecho, se puede determinar el zinc, vamos, no todos los metales pesados, pero por ejemplo, el zinc, necesitamos zinc para funcionar, son coenzimas, o sea, sustancias que ayudan a las reacciones enzimáticas que se tienen en el organismo. O sea que en pequeñas cantidades son imprescindibles, pero claro, lo que sucede es que no son pequeñas cantidades lo que estamos ingiriendo, sino grandes cantidades, y eso es letal, ¿no? Y tienen un efecto también muy importante como disruptores endocrinos, por eso la afectación antes que hablábamos sobre el sistema endocrino, ¿no? Bueno, yo no les voy a aburrir con cada una de las sustancias, lo que produce, ya los hemos comentado más o menos, ¿verdad? Todas, pues, unas de una manera, otras de otra, producen sus alteraciones correspondientes, y lo que está claro es que, como con todo esto, cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de que no es admisible, y hay una tendencia a descender el umbral del peligro con las nuevas evidencias del mercurio y de las otras, ¿no? Y lo que les decía antes, ¿no?
que son enfermedades en las que estamos hablando el cáncer es una enfermedad de etiología muy compleja, con efectos muy diferidos en el tiempo, exposiciones repetidas a pequeñas concentraciones acumulativas, exposición a múltiples contaminantes y a sus interacciones, y luego está la predisposición genética. Bueno, entonces, al final, pues bueno, esto es lo que parece que es el diseño del nuevo mundo, ¿verdad?, de la nueva gobernanza. Y bueno, pues esto es algunas frasecitas de estas de que, en fin, que podríamos hacer las cosas de otra manera, ¿verdad?, como decía Einstein, y de algunos derechos que parece que ya no se nos van olvidando con todas estas cosas, o se les olvidan por lo menos a las personas que deberían tomar las decisiones. Bueno, evidentemente, más vale, con todo este panorama, más vale prevenir, con el tema de los residuos, y muchas gracias.